Amén, amados. Amén. Hoy vamos a ver algo que ya hemos escuchado. Salimos hace 8 días de Mara, ¿todos estuvimos? Sí. Ok. Estuvimos saliendo y estuvimos aprendiendo acerca de las aguas amargas de Mara y cómo Dios los probó, pero también les suplió la solución de cómo endulzar las aguas y cómo también Dios nos enseña que aunque atravesamos por dificultades, Él también siempre nos da una salida. Así que fue muy edificante. Y vamos a seguir en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, mi Biblia dice maná y codornices. No sé cuál que diga la suya, pero vamos a leer Éxodo capítulo 16. Y hoy vamos a hacer lo siguiente para que todos estemos como ubicados. Vamos a leer, voy a dar una introducción, voy a repartir preguntas y voy a repartir respuestas. Entonces, la idea es que uno pregunta y el que tiene el número de la respuesta, ese da la respuesta. Cada pregunta tiene su respuesta y cada respuesta tiene toda la información dentro de la respuesta porque tiene los pasajes bíblicos que nos muestra, ¿cierto?, cuál es la respuesta. Por eso necesitamos la Biblia, Pero de esa manera vamos a poder aprender el tema del día de hoy. Hoy es un poquito diferente, pero ¿por qué? Porque también vamos a aprender cómo la Biblia misma nos da la respuesta de lo que nos estamos preguntando. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están súper emocionados? Amén. Amén. Ok, entonces vamos a leer Éxodo capítulo 16. Dice, y ya estoy como Tato. ¿Desde el 1? Sí, verso 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Verso 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer. ¿A qué horas iba a dar carne? En la tarde. Y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino ¿contra quién? Contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, verso 13, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Cuando el rocío cesó, ¿qué cayó primero? Rocío. Estamos ahí enfocados, ¿cierto? Y cuando el rocío cesó de descender, aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Verso 15, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros. ¿Qué se dijeron? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da
para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Verso 17, y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que habían de comer. Verso 19, les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello. ¿Para cuándo? Para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, ambiciosos, acaparadores, acumuladores. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Verso 21, lo recogían cada mañana cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba? Se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana en el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de comer, de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Vamos a parar ahí, porque el resto de cosas las vamos a ir organizando a medida de que vayamos entrando. Así que la Éxodo 16 nos muestra que después de 15 días de estar andando, cuando salieron de Elim, ¿qué había en Elim? Agua mala. No. En Mara. En Mara. Y después encontraron Elim. ¿Y qué había en Elim? Las aguas. Las palmeras y las fuentes, ¿cierto? O sea, que habían estado en abundancia. Pasaron 15 días, ¿y qué pasó? Tuvieron hambre y empezaron ¿a qué? 15 días. 15 días pasaron y arrancaron otra vez a murmurar. Y entonces el Señor escucha, Moisés les dice, cada vez que ustedes murmuran contra nosotros, no es contra nosotros, entiendan que es que nosotros somos como seres humanos. O sea, ¿por qué contra nosotros? Cada vez que ustedes murmuran, ¿contra quiénes están murmurando? Contra Jehová. Entonces el Señor dice que escucha la murmuración de ellos, pero trae la solución. Y es importante cuando vemos que el Señor dice en su palabra que el pan venía a la madrugada o en la mañana, que eso lo vamos ya ahorita a estudiar, y la carne llegaba ¿en qué? En la tarde. El reglamento estaba sobre el maná. ¿Ustedes escucharon algún reglamento sobre la carne? Porque el que anda de la carne y que el que anda en la carne nunca tiene límites y no tiene reglamentos. Pero el que anda en el pan del cielo, que también vamos a verlo ahorita, tiene ¿qué? Normas. Tiene normas. Miren que a veces uno ve como que va pasando de largo, pero hay muchas cosas que el Señor nos va enseñando a través de su palabra. Esta misteriosa sustancia que formaba el maná no es otra cosa que lo que hemos venido hablando, que es un tipo de Cristo. Y no necesitamos una gran revelación para descubrirlo, que a través de la palabra ustedes saben que Dios dijo: yo soy el pan de vida, o soy el pan del cielo. Los israelitas un día tuvieron el maná, pero ustedes hoy me tienen ¿a qué? A mí. Así que vamos a ver que el maná es un tipo de Cristo, una simbología de Cristo, pero también vamos a ver que a través de todas las cosas que dice la palabra del maná, encontraremos que también hay una enseñanza para nosotros los hijos de Dios hoy en día. Cada uno de los temas que hemos visto en el Éxodo, hemos entendido que había una enseñanza para el pueblo de Israel, pero que siempre mucho más una enseñanza para nosotros como hijos de Dios. Así que el mecanismo va a ser el siguiente: voy a repartirle a cada uno una pregunta y voy a repartirle a cada uno una respuesta. Su respuesta no va a ser la de la pregunta, y así podemos... ¿Me entendieron? Sí. Perfecto. Vamos a hacer ok, aquí una respuesta 8, una pregunta 8, una pregunta 9, una respuesta 9, una pregunta. Si quieres me rutas las preguntas, las respuestas, las preguntas.
Es fácil porque están marcadas, es fácil porque tienen colores, es fácil, de pronto les va a tocar repartámoslo, ayúdenme si quieren a repartirlo para que todos tengan preguntas, respuestas, no vayan yo sé que ustedes quieren todo al mismo tiempo, todos quieren de a 3, 4 y 5, no necesitan tener la misma, no tienen que coordinar, esa es la idea, que no coordinen. Yo tengo dos preguntas. La idea es que tengan preguntas y respuestas. Yo tengo respuestas. Tengan preguntas y respuestas. Si usted ve que tengo solo tiene preguntas. preguntas, Yo tengo una respuesta y una pregunta. por ejemplo, aquí hay más preguntas Ok, yo tengo dos que respuestas. respuestas. Y una respuesta. ¿Tienes respuestas? No, actualmente uno casi tiene más preguntas. Eso está bien. ¿Tienes solo dos? Yo tengo Yo 4. tengo solo dos preguntas y ¿Tres? una respuesta. Te puedo compartir. Puedes compartirle una. Uno. ¿Tú, Lore, cuántas tienes? 3. Ok. Y 3 yo tengo. Ok. Yuri, 3. Arranquemos para que nos Preguntas y rinda. una respuesta. Perfecto. Todos nuestra Biblia, nuestras preguntas, nuestras respuestas. Y sí, y tenemos que hablar duro, porque como estamos en mí, la idea es que todos hablemos duro para que ellos escuchen. Vamos con nuestra primera pregunta. Dice número 1. La pregunta número 1. Esta es la respuesta. La pregunta. Pregunta número 1. ¿Quién tiene la pregunta 1? Duro. ¿Qué tamaño tenía? ¿Qué tamaño tenía? ¿Estamos hablando de qué? De El maná. maná. ¿Qué tamaño tenía? ¿Quién tiene la respuesta número 1? Yo. Ok. El maná era menudo y pequeño. Éxodo 16:14. Esto habla de la humanidad de Cristo, su encarnación y humillación. Filipenses 2:5-8 y Isaías 53:2-3. Ok, entonces ya hicimos el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer antes de no vamos a dictar vamos a leer la Biblia. Así que vamos a Filipenses capítulo 2. O sea que el que tiene la respuesta, por favor, busque su cita bíblica y la lee. Ok, entonces, Filipenses capítulo 2. O sea, Yuri. O sea, la tía Yuri, sí. Filipenses capítulo 2. Versículo. Bueno, de 5 al 8. Del 5 al 8. Acá está por si lo quieres ver. Ok. ¿Del 5 al 8? Ujú. Allá pues, ahí. Aquí. Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Y el siguiente pasaje es Isaías 53, 2 al 3. Yo lo tengo aquí, si quieres, ¿si alcanzas a leerlo? ¿No? Ok. Isaías 53, 2 al 3, estamos viendo que el tamaño del maná, ¿qué era? Pequeño, menudo. 52. Isaías 53, capítulo 2 al 3. Capítulo 53, versículo 2 al 3. Del 2 al 3. Vers 53, 2 al 3. Subirá cual el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas su atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Dice que el maná era menudo y que nos lleva a la humanidad de Cristo, su encarnación y su humillación. Filipenses nos hablaba acerca de cómo Él se había humillado, siendo Dios, ¿cierto? Se rebajó ¿a qué?
a encarnarse, ¿cierto? Como un hombre. Y Isaías nos dice que no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El maná no tenía ningún atractivo, o sea, no era como que caía carne en la tarde. Sí, claro, todos esperaban la carne. Pero él no tenía ningún atractivo, que no es otra cosa que la humanidad de Cristo, la sencillez de Cristo. Pregunta número 2. Pregunta. ¿Qué forma tenía el maná? ¿Qué forma tenía el maná? Yo. El maná era redondo, una cosa circular es una superficie sin principio ni fin, y esto nos hace contemplar la eternidad de Cristo, su deidad. Juan 1, del 1 al 2, Juan 1:14, Colosenses 1 al 17. Yo. Sí. ¿Con cuál digo yo? ¿Juan? Si quieres, vete Juan 1:14, yo te leo 1 al 2. Juan capítulo 1, verso 1 al 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra del Señor, mientras buscas Juan 1:14, Tatico, la palabra del Señor dice que él era redondo y hemos aprendido que cuando hay algo circular es que no tiene ni principio ni fin, y eso nos habla de la eternidad de Cristo. Cuando leemos Juan 1 al 2, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entendemos que desde el principio ya, además de Dios, ¿estaba quién? Estaba Jesucristo, que es el verbo, y obviamente también estaba el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a buscar Colosenses. Y Colosenses, si quieres, Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ya. Vamos primero, ¿qué es? ¿Era? Juan. No, perdón. ¿Qué tamaño tenía? Era pequeño, menudo. Vamos con la segunda. ¿Qué forma tenía el maná? Era circular, redondo. Lo primero que nos dice era que nos muestra la humanidad de Cristo. Lo segundo es que nos muestra la eternidad de Cristo. Tercero. Tercera pregunta. ¿Qué color era el maná? Tercero, chicos. El maná era blanco. Éxodo 16:31. Esto habla de la pureza en Números 11:7. Se añade a que el maná tenía la apariencia del bedelio, un arbusto resinoso balsámico en forma de pequeños granos blancos amarillentos y cuyo término se usa también para designar una perla blanca, sugiere la santidad de Cristo y la pureza de la palabra. Hebreos 4:14 y 15 y Hebreos 7:26. Hebreos, ¿qué? 4:14, 15 y 7:26. ¿Éxodo también? No, Éxodo ya lo leímos. Los 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y allá adelantico, 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Era menudo, era redondo y su color era blanco, que nos sugiere y nos habla de la pureza. Y dice que el maná tenía una apariencia resinosa. Dicen los estudiosos de la Biblia que era como si fuera algo. ¿Ustedes saben cómo es la resina? Que se ve como transparente, ¿cierto? Que algo que tiene resina es como si fuera algo brilloso y transparente. Dice que también el vocablo sugiere como la perla blanca. Pero todo eso nos lleva, según lo que dice Hebreos 4:14 al 15, Hebreos 7:26, es que nos habla de la pureza de Jesucristo, que aún siendo hombre, dice que como sumo sacerdote puede entendernos a cada uno de nosotros porque fue tentado en todo lo que nosotros como seres humanos somos tentados, pero con la diferencia de que en él nunca se halló corrupción ni pecado, era santo. Y dice 7:26, dice: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que vamos con la cuarta. Entendemos que era menudo, redondo, blanco. Pregunta número 4. ¿Quién tiene la pregunta número 4? Pregunta número 4. ¿De qué sabor era el maná? El sabor del maná era dulce como la miel. Éxodo 16:31 habla del carácter dulce del Señor y de la dulzura de la palabra de Dios. Salmos 19:10, Salmos 34:8, 104, 34 y Salmos 119:103. Para el creyente las delicias de la palabra son como la miel al paladar. Si quieres yo leo Salmo 19:10 y tú léete si quieres el 34:8, los otros los dejamos de referencia para los demás. Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que la que destila del panal. Es hablándole de la ley de Dios. Si lo leemos completo, es hablando de la ley de Dios. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel que la que destila del panal. ¿Y qué dice Salmo 34:8? Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dice que, ¿cuál era el sabor del maná? Dice que era dulce como la miel. Y no es otra cosa que el carácter dulce del Señor Jesucristo. Que la palabra del Señor trae a nosotros esa dulzura, esa ternura en medio de la tormenta, esa paz, esa tranquilidad que el Señor da a través. A veces uno dice, pero ¿cómo las leyes pueden llegar a ser dulces? Pero cuando nosotros caminamos, no sé si usted ha experimentado esa situación de decir, wow, siento una paz de saber que estoy haciendo las cosas como las debo hacer. O sea, todos los que nos hemos descarrilado, digo nos para incluirlos a todos, no porque yo me haya desencarrilado, pero todos los que algún día supimos que es estar sin Cristo para entenderlo mejor, pudimos disfrutar el saber que Él es dulce como la miel, porque una vez salimos de la oscuridad y llegamos a la luz, experimentamos esa dulzura de seguirlo a Él, esa dulzura de hacer como Él demanda que debemos hacer y esa paz que te da el saber que estás siguiendo a Cristo. Nunca seremos perfectos, no es imposible, pero el saber que estamos caminando en lo que Dios nos ha designado o saber que hemos descubierto el camino a través de Cristo, eso trae para nosotros esa dulzura
y eso era lo que era el maná para los israelitas, sabía como a miel. Pregunta número 5. ¿Quién tiene la pregunta número 5? Pregunta 5. ¿Qué hacían con el maná? Yo tengo la ¿Qué hacían con el maná? Dice, el maná era molido. Números 11:8 sugiere las aflicciones de Cristo, el sufrimiento durante su vida y en su muerte, e Isaías 55:3, Isaías 53 del 5 al 7, Isaías 63 versículo 9. Si quieres, léete alguno de ellos. Yo tengo el número de 11 al 9. Listo. Números 11:8 dice, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera y hacía de él tortas. Con su sabor era como sabor de aceite nuevo. Dice Isaías, sí, tengo el 63:9 aquí, si alguien tiene 53:5 lo puede leer. 63:9 dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. Estamos hablando del molino, ¿no? En toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los rindió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. La bondad de Jehová en Israel. Estoy hablando de la bondad de Jehová en Israel. ¿Quién tiene 53, 5 al 7? Isaías 53, del 5 al 7. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estamos hablando de que el maná tenía que ser, ¿qué? Molido. Dicen los historiadores que una vez que cayó el maná y una vez que entendieron qué era el maná y para qué era el maná, dicen que las mujeres fueron las que descubrieron cómo llegar a prepararlo y hacer tortas. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a comer pan sin levadura. ¿Usted alguna vez ha comido pan sin levadura? Eso es duro. O sea, hay que hacer, sí, y como que no tiene ningún, como tal, como ningún sabor. Y estaban acostumbrados, a veces lo comían con hierbas amargas si era la Pascua, pero ellos hacían ese pan, estaban acostumbrados a ese pan sin levadura. Pero con el maná que se molía y decía que hacían tortas, usted sabe la diferencia entre un pan duro y una torta. La torta es suave, la torta es dulce, la torta es más agradable al paladar. ¿Cuántos son el equipo pan? Equipo torta. Oh my gosh. Entonces aquí hay equipo carbohidrato. Pero la palabra del Señor dice que así como el maná era molido, tipo de Cristo, era todo el sufrimiento que Cristo tuvo que padecer por nuestros pecados. Cuando leemos Isaías 63, creo que les voy a leer el contexto porque no lo entendimos bien. Dice, porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. O sea, está hablando de que todo lo que nosotros deberíamos haber sido angustiados, él fue angustiado. El ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un tipo de Cristo que fue afligido, ¿por quiénes? Por nosotros, porque él fue afligido por nosotros. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Cada cuánto recogían el maná? Yo tengo la respuesta. Eso, El maná debían recogerlo cada día temprano. Éxodo 16, 16, 19 y 21, Salmo 63, 1, Proverbios 8, 17. 63,
63:1. Salmo 63, bueno, Éxodo ya lo hemos leído, Salmo 63:1, si quieres búscate Proverbios. ¿Tú tienes qué? ¿Salmo? Ah, léelo. Ok, es Éxodo 16, del 16, 19 y 21, Salmo 63, el 1 y Proverbios 8, 17. Y yo tengo aquí Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y dice Proverbios 8, 17, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dice la palabra del Señor que lo tenían que recoger, ¿cuándo? En la mañana. Caía en la mañana y tenía que ser recogido en la mañana. Y es un tipo de, cada día necesitamos, desde que abrimos nuestros ojos, ¿cierto? Nuestro alimento diario. Ahora con el tema del celular, al parecer que lo primero que nos habla es el Facebook, o el Instagram, o el TikTok, o los que tienen TikTok. O el primero que nos habla en la mañana es la alarma, cada 5 minutos, hasta que después de 5 alarmas nos levantamos. Se nos hizo para empezar el éxodo. Pero la palabra del Señor dice que así como el maná, como el pueblo de Israel tenía que levantarse temprano a recogerlo, porque ¿qué pasaba si no se levantaban por la mañana y no lo recogían? Pues no comían. Fácil, no comían. Y cuando usted no come, ¿qué le pasa? Tiene hambre. Uy, es impresionante este análisis teológico. Dios mío, los vamos a graduar. Yo nunca había visto ese punto, claro. Cuando usted no come, tiene hambre. ¿Y qué pasa cuando usted no come, tiene hambre? Se enoja. Se desnutre, ¿cierto? Se enferma, no tiene fuerzas, no tiene energía. ¿Y qué pasa si usted deja de comer 15 días? Un mes. Hay hijos de Dios que dejan de comer por años, que su único alimento son los 35, 40 minutos del domingo en las mañanas. Y se conformaron con eso. Cuando el Señor nos dice que cada mañana son sus misericordias, dice que cada vez que nosotros cambiamos de día es un día nuevo para el Señor, nuevas son sus misericordias, y si es nueva para el Señor, para nosotros, ¿cómo no debería ser Él para nosotros nuestro alimento diario? Dios nos muestra que los alimentó diariamente, que les dio un alimento que venía del cielo, fue un regalo que ellos no tuvieron que trabajar. El pueblo de Israel no trabajó por pan durante 40 años, por el alimento. Usted y yo tampoco debemos trabajar por ese alimento diario. Dios nos dio no un maná, no algo físico. Dios nos dio su Hijo para que muriera por nosotros y diariamente pudiéramos tener comunión con Él diariamente. No lo debemos trabajar, fue un regalo. No va a ser por 40 años, va a ser por la eternidad. Amén. Si ellos lo guardaban al siguiente día, ¿qué pasaba con ese pan, con ese maná que guardaban al siguiente día? Se agusanaba. La palabra que tú lees hoy, la palabra con la que te alimentas hoy, no te sirve para mañana. Mañana tiene que ser nueva y cada día nueva, porque en la medida de que vamos descubriendo la palabra, nuestra vida comienza a ser dulce, blanca. O sea, Dios comienza a transformar nuestras vidas, ¿ok? ¿En cuál íbamos? 6, 7. ¿Dónde encontraban ahí? No, me voy a adelantar. ¿Quién tiene la 7? ¿Dónde encontraban el maná? El maná caía sobre el rocío, Éxodo 16 del 13 al 14, Números 11, 9. El maná no tocaba la tierra, que había sido maldecida. Génesis 3, 17.
hasta que era refrescada por el rocío, es decir, el rocío descendió primero y el maná cayó encima. El hecho de que el maná no tocara la tierra seca nos habla de que Cristo no participó de la humanidad caída. Isaías 53, 9. Génesis 3, 17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Si quieres yo te ayudo con Isaías 53. Sí, tengo números 11. ¿Tienes números? Sí. 11:9. Números 11:9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Isaías 53:9. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice la palabra del Señor que primero caía el rocío y encima del rocío caía ¿qué? El maná. El maná no tocaba la tierra, porque quien tocaba la tierra era el rocío y el maná caía sobre el rocío. Mire qué lindo. Y no tiene que ver que como el maná es tipo de Cristo, Cristo nunca se contaminó. Nunca se contaminó. Amén. Creo que Alejitas lo explicó más que claro. Pregunta número 8. Ya casi. Ok. Pregunta número 8. ¿Cómo se dieron cuenta los israelitas que el maná era alimento? ¿Tú? Yes. ¿Cómo se dieron cuenta los israelitas que qué? ¿Cómo se dieron cuenta los israelitas que el maná era alimento? Ok. El maná anunciado por Dios no fue reconocido por Israel. Éxodo 16:4, Éxodo 14:16. Dios mismo tuvo que hacer saber a los israelitas que era aquella misteriosa sustancia que llovía del cielo. Éxodo 16:15. Así, cuando vino el Mesías anunciado por Dios, no fue reconocido por su pueblo ni por el mundo. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mateo 21, del 10 al 11. Mateo 21, versículo 10 al 11. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. No estoy leyendo lo que es. 21. Sí, no es el denario, esto no es, Wendy. 21 del 10 al 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ellos no supieron qué era lo que estaba cayendo del cielo, no tenían ni idea, lo desconocieron. El Señor les tuvo que decir a través de Moisés, es el pan que Dios está enviando del cielo. Y leímos los pasajes que son más que claros y nos lo va a aclarar nuestra pregunta número 9. ¿De dónde venía el maná? Perdón, no. ¿De dónde viene el nombre de maná? Respuesta número 9. ¿De dónde viene El nombre del maná? ¿O qué significa El maná. De la respuesta. El nombre del maná contempla la persona de Cristo. Éxodo 16:31. Maú, que es igual a ¿qué es esto? Mateo 21:10. This is thing autos. ¿Quién es este? Leo. Sí, si quieres lee Éxodo 16:31.
Éxodo 16:31 dice, y la casa de Israel lo llamó María, y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Lo llamó maná. ¿Dice María? Maná. Ay, yo leí, ni con lentes. Debe estar en el Nuevo Testamento, pero bueno. Y Mateo, Muy visionario. Mateo 21:10. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando cayó el maná, los israelitas, ¿qué se preguntaron? ¿Qué es esto? Que en hebreo decía manjú. No es mangú como los dominicanos que hacen, manjú. M-A-N-H-U y un triangulito de arriba, que no sé cómo se llama ese triangulito. Ok. ¿Qué es esto? No es mangú, sí, parece el mangú. Majú. Y en Mateo 21:10 dice que cuando, vuelvo, Israel ve el maná y dice, ¿qué es esto? Lo desconocieron. De la misma manera, cuando vieron a la entrada lo que estaba leyendo, lo que leyó Gwen, lo que leyó Alejita en Mateo capítulo 21, verso 10, verso 11, el pueblo dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este? De la misma manera que no fue reconocido el maná, el regalo, el alimento de Dios para los israelitas, de esa misma manera fue desconocido el Señor Jesucristo. Y también sabemos que fue despreciado. La palabra del Señor dice, no lo tengo contemplado en alguna de las preguntas, pero dice, si siguen leyendo Éxodo, lo pueden seguir leyendo, dice que los extranjeros que habitaban con los israelitas despreciaron el alimento, el maná. Y dice que después de muchos años de seguir comiendo maná, porque fue por 40 años, pues los israelitas despreciaron, llegó un momento donde despreciaron la comida que enviaba Dios. De esa misma manera, Jesucristo fue, ¿qué? Despreciado. Después de analizar todas estas, no son las únicas, podríamos hicimos 9, pero podríamos llegar casi que a 25 rasgos del maná y 25 similitudes o tipos, antitipos con Cristo. Solo analizamos 9. Algunos le sugiere, o de lo que estuvo leyendo acerca del maná, alguno piensa que puede haber alguna otra cosa que no hemos analizado. Me gustaría escucharlos. O de lo que hemos analizado, alguno dice, se puede parecer a esto o esto, a Jesús, o como cristianos el maná puede ser esto. De a uno. Yo lo leí, pero me gusta mucho lo del día a día, no lo he relacionado con la lectura de la palabra día a día. Richie dice que si uno lee que lo recogían diario, pero como que no relaciona uno, que están hablando de como alimento diario a través de la palabra del Señor. Es un tipo de Cristo, pero obviamente que Jesucristo es nuestro alimento diario, ¿cierto que sí? De la misma manera como lo molían. Fue triturado, molido, acabado. Podría haber sido, exacto, podría haber sido un pan o un alimento que estuviera listo. Coman. Pero dice que lo molían. La palabra del Señor dice que lo molían, así como Cristo fue molido por nuestros pecados. Algo que me llama la atención es que dice que cuando era el día del reposo, el día anterior, tenían que recoger. Entonces, no sé, se me viene a la mente que algún día la palabra del Señor que no podrá ser hallado, ¿no? O sea, como es importante cuando tengamos la oportunidad de coger su provisión, de coger su palabra, porque va a haber un punto en el que no va a ser hallado. Puede ser otro tipo de... Sí, perfecto, claro que sí. Y dice Éxodo, no lo leamos, Éxodo 19 al 24, dice que el maná no podía ser almacenado.
El único maná que fue almacenado, y es algo que no vamos a tocar muy profundo porque lo vamos a ver cuando veamos el tabernáculo, fue que el Señor le dijo a Moisés, tienes que guardar X cantidad de maná, ¿cierto? Y ese maná lo vas a meter en una urna de oro y esa urna la vas a meter en el arca. En el arca habían 3 cosas. ¿Ustedes saben qué había en el arca? La vara de Aarón florecida, que uno puede tener un seminario de 6 meses de hablando solamente de la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. El maná no podía ser almacenado porque al siguiente día, ¿qué le pasaba? Se agusanaba. Pero el único maná que ha perdurado y perdurará hasta que encontremos, porque dice que ¿qué hicieron? Lo metieron ahí en la urna de oro, lo metieron en el arca y esa arca la pusieron en el lugar santísimo. Hay un tabernáculo a grandes rasgos que tiene una entrada, ¿cierto? Viene el lugar santo y por último viene el lugar santísimo. Habían X sacerdotes podían entrar a la primera parte, X sacerdotes otros a la segunda parte y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo con un montón de especificaciones para no morir. Simplemente que el pastor lo hemos escuchado, los pastores hemos escuchado cómo predican acerca de eso. Ese maná, y es con lo que quiero terminar en esta noche, ese maná fue preservado dentro de esa urna de oro. Después, cuando veamos el tabernáculo, entenderemos que aún los materiales tienen tipologías de Cristo y el oro es el tipo de Cristo, un material incorruptible que aunque pasa por el fuego sigue siendo oro. Y es un tipo de Cristo. El único maná que no se pudrió, la única palabra que permaneció, ¿cierto? Sin agusanarse, como lo decía Gwen, que esa palabra que almacenamos y que va a haber un momento donde no pueda ser hallada, fue la que se metió allí, la que da fruto solamente en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que el maná, que los israelitas comieron maná por 40 años y murieron. ¿Los alimentó cuándo? Diariamente, pero murieron. Pero dicen que si nosotros, que el maná es tipo de Cristo, nos alimentamos de ese maná que está preservado, que no es otra cosa que Cristo, ¿cierto? Ese maná es incorruptible, ese maná no se ha agusanado, ese maná va más allá de 40 años, ese maná va más allá del desierto, ese maná ha sido preservado físicamente, ¿cierto? Pero para nosotros ese maná tiene que ser preservado en nuestro corazón. Les doy un ejemplo, nosotros no. Los cristianos podemos estar siendo alimentados como el pueblo de Israel con maná que solo sirve para un día, alimentarnos, morir y no dejar en realidad ningún legado. Voy a ponerles un ejemplo. Nadie en la Biblia ni en los historiadores habla de las tiendas de Pablo. ¿Usted ha escuchado cómo eran las tiendas de Pablo? He escuchado que su negocio era próspero, cómo se llamaba el negocio, cuántos empleados tenía, cómo era el logo de su empresa, si pautaba el marketing le estaba dando resultado. No. ¿Qué sabemos de Pablo? Que tenía tiendas, que era un curtidor. No, el legado que nos dejó Pablo. ¿Qué legado en realidad recordamos de Pablo? Sus cartas, sus enseñanzas, la palabra de Dios que dio fruto en su vida. Eso es lo que el Señor hoy como conclusión nos quiere decir. Hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer. Dice la palabra del Señor que tú y yo podemos acumular riquezas y tesoros corruptibles y otros incorruptibles. Nosotros podemos comer como los israelitas maná, ¿cierto? Público, por decir algo, por 40 años y morir sin ningún legado, o podemos decidir comer de ese Apocalipsis, usted lo puede leer, Apocalipsis capítulo 2, leámoslo, que es lo último. Apocalipsis capítulo 2,
A que usted no piense que es que yo me estoy inventando aquí alguna cosilla. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. ¿Lo tenemos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese Espíritu está con mayúscula, está hablando el Espíritu Santo. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay un maná escondido. ¿Dónde está el maná escondido? Ya lo dijimos. Me miran como, ¿dónde lo escondieron? En un envase de oro, y ese está dentro del arca. El maná escondido. Un maná que no se agusanó. Pero ¿para quién es el maná escondido? Ahí dice, el que tiene oídos que oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. Al que venciere, al que permanece en Cristo, al que da fruto en Cristo. No el que come diariamente y muere, no, al que venciere. Dice, el que deja un legado. Por eso les digo, usted y yo podemos trabajar diariamente por un tesoro corruptible, o podemos trabajar diariamente por un tesoro incorruptible. Cada uno de nosotros, los que somos padres, podemos dejar dos tipos de herencia. Una, que cuando nos muramos se la dividan los hijos, se compren una casa, una finca, una guitarra, se vayan de viaje y ese se acabó. O dos, una herencia que sea incorruptible, que permanezca por los años, de generación en generación. Que cuando usted muera, ¿cierto? Más allá de el dinero que usted pudo haber dejado, más allá de los recuerdos lindos que usted puede haber dejado, usted haya dejado un legado de Cristo para sus generaciones. El que venciere, yo le daré de ese maná escondido. Qué lindo, ¿cierto que sí? ¿Cuántos queremos de ese maná escondido? Amén. Hay que vencer y permanecer en Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta?